La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Aristóteles. Filosofía para todos. Regresamos. Tu opción en el cuadrante. Jalisco Radio. Son filósofos verdaderos aquellos a quien gusta contemplar la verdad. Platón. Filosofía para todos. Continuamos. Muy bien, ya regresamos y ya estamos discutiendo aquí en la mesa, poniendo las cartas sobre la mesa, diferencias y todo, pero está increíble todos los temas que vamos a platicar hoy aquí con nuestro maestro Gerardo Moya y Blanca Castellanos. Así que vamos a continuar. Maestro Gerardo, podríamos hablar en lo que nos quedamos en el corte pasado. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre la religión y la espiritualidad? Ya Blanca nos mencionaba que la espiritualidad vendría siendo el fondo. Ajá. Y la religión vendría siendo la forma. Claro. ¿Nos podría ayudar? Pero usted, ayúdenos. No, bueno, es decir, a ver, la religión sin espiritualidad no sería religión, evidentemente, entonces la trae por sentada. Pero al revés, no toda espiritualidad es necesariamente religión, ¿no? Entonces, a ver, empecemos por lo que es la espiritualidad. Yo diría que la espiritualidad es, digamos, una cosmovisión que implica que seamos conscientes de al menos 4 elementos básicos. Tenemos que tener una idea clara de qué es Dios, ¿no? O lo que entendemos por esa idea de Dios o lo inmanente. Una idea de trascendencia, es decir, qué se considera o la experiencia que implicaría lo que sigue después de la muerte, ¿sí? Es como la idea de trascendencia. Después, una propuesta de vida o un modo de vida para el aquí y el ahora, ¿no? O sea, la espiritualidad no está en lo teórico, está en lo práctico, en la experiencia de Dios o en la vida. Y un cuarto elemento que implicaría la búsqueda, alcance o reconocimiento de eso que se llama Dios, ¿no? Y eso las diversas tradiciones le han llamado iluminación, despertar, realización del ser, unificación, etcétera. Entonces, digamos, hablaríamos de esos 4 elementos, ¿no? Entonces, esa cosmovisión puede que sea o no compartida por un grupo de personas. Por ahí empezaríamos hacer cierta diferenciación, ¿no? Puede también o no necesariamente conllevar ritos específicos, la espiritualidad. No implica, por ejemplo, eso sí, una jerarquía de una organización en el mundo, ni tampoco implica el dictado de normas, ¿no? Una moral, diga, esto está bien, esto está mal, ¿no? Normas cuyo cumplimiento o no ameriten entonces premio, castigo, etcétera, y que eso tenga que ver con lo que sigue después de este mundo, ¿no? Según cómo te portes aquí, entonces eso tendrá una repercusión, ¿verdad? Después, sí, te va a ir de una manera u otra, como se entienda castigo o no, o en términos de karma, dependiendo de las diversas tradiciones, ¿no? Entonces, bueno, esos 4 elementos serían los que una espiritualidad mínimamente tendría, ¿sí? Bueno, si agarramos religión, entonces la religión implicaría dogma o creencia, ciertamente también de una idea de Dios, por supuesto la idea de trascendencia, ¿no? El ánimo de que sea compartida por un grupo de personas. O sea, uno puede decir, yo tengo mi religión y yo soy mi religión, una sola persona, ¿ves? ¿no? Yo te decía que hiciéramos Esos términos de, yo puedo decir, a ver, yo tengo una creencia, ¿no? Pero para devenir en religión, esa creencia tiene que ser compartida por al menos alguien más, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo y practicada por un colectivo, ¿no? Y un cierto grado de institucionalización que implica una organización generalmente jerarquizada, ¿no? O sea, hay órdenes, quienes están arriba, abajo, etcétera, ¿no? Claro. Y como había comentado, una serie también de normas administrativas, por un lado de organización de esa institución y por otro lado morales, esa propuesta de comportamiento que esa religión tiene con relación a lo bueno o lo malo para ese colectivo específicamente, que no necesariamente aplica a todos y a todos, ¿no? Los que no sean de esa creencia religiosa, ¿no? La práctica de rituales,
¿sí? Claro. Eso es muy típico de una religión. Y finalmente, Y cada una uno va teniendo específicos diferentes. rituales que las hace diferentes, bueno, o que hace que Claro. nosotros las podamos Diferenciar, reconocer. Ajá, Es un elemento constituyente, pero difieren entre sí, ¿no? claro. Y al final, una revelación realizada entonces por un ser sobrenatural que emana una serie de textos que se consideran sagrados. Entonces ahí tenemos el Bhagavad Gita, tenemos la Biblia, el Corán, la Torá, Torá. etcétera, con las distintas religiones. Esto no necesariamente es abordado en una religión, en una espiritualidad, ¿no? Sí. Sí, que de hecho muchas, bueno, por ejemplo, el budismo no está como, bueno, creo que sí tiene, ¿no?, su propio libro y no sé qué, pero no es como tan, hasta te puede significar, pero no lo tienes que leer forzosamente, o sea, no Claro, tiene porque que entrar. hay Ujú. diversos tipos de budismo. Normalmente el Ujú. budismo se lleva a través de escuelas y se va transmitiendo la enseñanza en esas escuelas de maestro en maestro. No es que haya Ujú. un solo libro. Bueno, hay enseñanzas del Buda histórico, de Siddhartha Ujú. Gautama y tal, pero no está, digamos, así igual de unificado que en otras religiones, porque el budismo es muchas cosas. Puede ser una religión siempre y cuando tenga estos elementos, ¿no? Una institución Ujú. como el caso del budismo tibetano, que el líder es espiritual, pero es político a la vez, etcétera. Pero hay muchos otros budismos, ¿no? Como el Zen, por ejemplo, Ujú. que no tiene esa unificación. Es más una filosofía que se va Ujú. transmitiendo con una práctica. Ujú. ¿Mm? Pero yo creo que lo que resalta aquí, lo que es más importante es como esta idea del amor, ¿no? El amor por el prójimo, incluso por la misma idea de Dios, relacionarla con algo amoroso. Porque si nosotros estuviéramos hablando de todos los elementos que usted nos dijo, pues que tenga ciertos rituales o cierto grupo de personas y demás, pues también podría caber ahí una secta, ¿no? O cualquier otra cosa, pero entonces ya no sería como tal, bueno, no sé, a lo mejor sí espiritualidad o no. A ver, lo de secta nada más tiene que ver con el número de practicantes, ¿no? No tiene que ver con el fondo. Una secta puede tener espiritualidad detrás y ser una secta porque se separó sectariamente de otro Ujú, conglomerado ujú. más grande, ¿no? Lo que pasa es que en México tenemos una connotación negativa a lo que implica secta, ¿no? Sí. No, tanto una secta como una religión puede ser o no ser, dependiendo Ajá. si tiene, digamos, desde mi punto de vista, estos criterios, ¿no? Y otra cosa es que haya quienes creen en instituciones religiosas, como se crean en Estados Unidos, en México, etcétera, con un elemento ideológico, pero como negocio, ¿no? Y Ujú. entonces, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos las acciones religiosas pagan menos impuestos que otro tipo de organismos, y entonces pues, nos conviene más registrarnos legalmente como asociación religiosa y crear una cosa así, como en el caso de Cienciología, por decir algo, ¿no? Ujú, sí. Pero bueno, hay otros elementos, ¿no? Aquí en México de Para y Sufrir y otros ejemplos, ¿no? Sí. Gol. Entonces, bueno, entonces, si nosotros vamos a hablar de la idea de Dios o de lo que se puede entender, Pero más bien, Blanca, lo que estamos hablando que es esta idea de espiritualidad que tiene estos 4 elementos de la trascendencia, que luego va a implicar como una idea de Dios. O sea, ¿cómo implica la espiritualidad una idea de Dios? O sea, ¿la idea de Dios está ligada a la espiritualidad o a la religión? A ver, es uno de los constituyentes tanto de espiritualidad como de religión, ¿no? Sí, sí, Pero, sí. pero si estamos hablando de espiritualidad oriental, a mí lo que me gustaría sentar para que el público, digamos, pueda diferenciar y entender esto, y después irnos a la práctica, ¿no? Ujú. ¿Qué implica esa idea de Dios en la práctica, ¿no? Sí, sí. Las diferentes ideas de Dios. Entonces, la idea de Dios que se tiene en general en Oriente, es decir, traída por la espiritualidad,